Mega Noticias con Paco Ramírez. No van a tener un partido a modo, van a tener un PRI firme, de pie. Quien no es del partido, quien no lo ama, no lo puede defender. Y no vamos a permitir nunca más que esos perfiles rancios vuelvan a manchar el nombre del partido. Esta bola de cínicos que lucraron con el PRI y que por culpa de ellos lastimaron a nuestro partido. Bueno, pues hay Alito Moreno para rato, aunque no podemos decir lo mismo del PRI. ¿A dónde va la oposición en este país? Luego de la tremenda arrastrada del 2 de junio, ahí le va. El PRD se acabó. El PAN iniciando un proceso de renovación entre confrontaciones y disputas a nivel de cúpulas. El Frente Cívico Nacional buscando crear un nuevo partido. Y un PRI, que acabamos de ver, desgarrándose por lo que queda. Hoy por hoy es apenas la sombra de aquel partido hegemónico, pero sigue siendo el PRI y sigue siendo negocio. Aunque después de la asamblea de este domingo, los cambios estatutarios, la reelección de Alito seguramente y la suciedad derramada sobre los dinosaurios, muchos advierten ya su fin. Regresamos al principio. En el poder un partido hegemónico y sin oposición. ¿Usted qué cree? Vámonos ahora con la crónica de una muerte anunciada, parte 2, Jorge Chaparro. La militancia del PRI realizó la cuarta transformación refundacional de su partido, de acuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas. Por ello, modificó sus estatutos, la declaración de principios, el programa de acción política y el código de ética partidista. Pero el parto de los montes que propone es el de un partido que solo gobierna en dos entidades, Coahuila y Durango, esta última compartida en una coalición con el PAN y el PRD. La modificación aprobada, por cierto, por una asamblea que contó con 3.200 delegados estatales, quienes coreaban vivas al presidente del partido, pero también quienes rechazaron la reelección, permitirá que hasta en 3 ocasiones pueda renovarse al frente del instituto, ni más ni menos el 2032. Moreno Cárdenas también señaló que dentro del partido nadie toma decisiones que solo le corresponden a los priistas. ¿No les suena parecido a que el pueblo decida? Ningún presidente de la República, ni antes ni ahora, va a decidir en nuestro partido. Aquí decidimos los priistas. Y para demostrar que no es un juego, adelantó que va a exigir cuentas a las figuras priistas que en el pasado se beneficiaron del partido, pero en estas elecciones, cuando tuvieron su peor fracaso, nadie metió las manos. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Ideológicamente, el PRI se define como parte de la socialdemocracia, un partido nacional, popular, democrático y progresista. Se opondrá a la reforma al Poder Judicial que pretende atacar su independencia o debilitarlo ante otros poderes. Moreno Cárdenas dice que están dispuestos a construir alianzas, pero eso no significa ni sumisión ni estar atado de manos ante fuerzas políticas externas o intereses ajenos al partido. Habrá que ver hasta cuándo les dura que queda del PRI. La información que tengo, volvemos contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. Y establecemos comunicación con Rubén Moreira, el coordinador de PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. A ver, de entrada te pregunto, muy buenas noches. Cambios, fragmentación, administrar lo que queda del partido. ¿Así arranca esta nueva etapa el PRI? Bueno, mire, varias cosas. Ayer concluyó una asamblea nacional que por estatutos tenemos que celebrar periódicamente y en la misma se tomaron varias determinaciones. La primera, que ha dado muchas notas, es quitar un candado que teníamos quien hemos sido dirigentes a nivel municipal o estatal o nacional
para poder volvernos a postular a la presidencia de estos cargos, que es el caso mío, de Alejandro Moreno, que fuimos dirigentes estatales, por ejemplo. Pero también hay otras cosas que se tomaron a consideración. Por ejemplo, nuestra variación histórica del rumbo, deshaciéndonos de lo que nosotros llamamos neoliberalismo. O también, algo que se dijo poco al final, se decidió, que es hacer una convocatoria amplia para realizar una reflexión profunda de varios meses, consultando a los militantes, simpatizantes, a quienes no lo son, y a expertos, para fijar con mesura el rumbo del partido y volver a hacer otra asamblea ya sin la obligación que teníamos estatutaria y lo precipitado para decidir sobre este último tema. ¿Por qué cambiar, ahora que mencionas esto del tema estatutario, por qué cambiar uno de los principios del PRI de tantos años, que era justamente el de la no reelección? Se han venido quitando candados no desde ahora, desde hace muchos años. Por ejemplo, quitamos el candado que imposibilitaba la participación de ciudadanos como candidatos, quitamos el candado que imposibilitaba la reelección de legisladores, quitamos el candado que imposibilitaba coaligarnos, y hoy quitamos el candado que le impide, por ejemplo, a un expresidente de un comité municipal volver a postularse. Pero esto no significa la reelección, esto significa que se quita un candado. Oye, a ver, en este sentido, a mucha gente, entre ellos a mí en lo personal, Rubén, me llama la atención, o sea, las cuentas que está entregando en este momento Alejandro Moreno, pues no son las mejores, es el momento tal vez más crítico del PRI, y que como resultado pudiera ser reelecto. A ver, primero, los resultados siempre se dan en un marco de un contexto. Sí. Y el contexto de nosotros empezó hace muchos años, sí, incluso antes del 18. Hoy hubo una reflexión al respecto. ¿Quién es el responsable de todo lo que hoy nos está pasando? Pues aquel viraje que se dio hacia la derecha, aquella ruptura que tuvimos con las clases populares, aquellas promesas que se hicieron y no se cumplieron. Soy una buena parte de la militancia, estamos pidiendo que se varíe, que se cambie otro rumbo. Dentro del PRI han coexistido dos fuerzas desde hace mucho tiempo, esta que nos hizo romper, por ejemplo, con los maestros, la neoliberal, y otra, donde estamos algunos de nosotros, que evoca más los tiempos de una política social que quiere un viraje hacia la izquierda. Y esto es lo que está, lo digo con respecto a lo que parece que está tronando dentro del partido. Pero pues hay que romper estas cosas para volver a crecer. Y dentro de esas rupturas, le escuchaba yo y Alejandro Moreno hablar de que son centro-izquierda, socialdemocracia. Entiendo que incluso están valorando la posibilidad de cambiar el logotipo, de cambiar el nombre. ¿Ya dejarían de ser revolucionarios, Rubén? No, lo que hoy estamos diciendo, primero dimos, digamos que un viraje de emergencia, ya expulsando al neoliberalismo de nuestro ideario, pero estamos diciendo que vamos a hacer una gran discusión de varios meses. Y hay que definir, como lo hicieron otros partidos del mundo, primero lo que es la cosa y luego el nombre de la cosa. Y volvernos a estacionar en un lugar donde haya más cercanía con la población. El gran error, y yo ayer lo dije en mi discurso, fue esta variación que nos llevó al neoliberalismo y que se ejemplifica con temas tan tremendos como haber roto nuestra alianza con las maestras y con los maestros, unos discursos que eran pues básicamente de agresión hacia las profesoras y los profesores. Y lo mismo están haciendo ahora con la CTM, ¿no, Rubén? Rompiendo con los trabajadores. Nosotros no hemos roto con la CTM, ni hay ningún discurso de nuestra dirigencia. En el mundo del debate, que es un debate libre, pues parece que algunos compañeros reclamaron esas posiciones. Las posiciones me refiero a las posiciones políticas. Y yo ayer decía en mi discurso que requerimos la defensa de los trabajadores
Entonces, con temas como el siguiente, la semana de 40 horas, o como temas como el salario remunerador más allá de la inflación, o con temas como la defensa de los trabajadores de las tiendas de autoservicio, de los trabajadores de la corte, de los trabajadores de todos estos sistemas de trabajo que son de reparto de bienes. Eso es lo que nosotros dijimos, pero la dirigencia del partido, ni ninguno de nosotros, los que somos cuadros, hemos hablado así de la CTM. Un discurso fuerte el de ayer, el cierre de Alejandro Moreno con acusaciones fuertes, hablando de involucrando a priistas en el asesinato de Colosio, en el Pemex Gay. A ver, y es la pregunta de todos, esto no lo supieron ayer, tiene más de 30 años, ¿por qué esperarse? ¿Por qué el silencio ahora no los involucra en ese silencio, terrible? En México este tipo de debates no es común, pero en otras partes del mundo sí. Y yo más bien me voy al origen de estas discusiones, que es la tensión que hay ante ya la expulsión del ideario neoliberal, que ha hecho que salgan algunos de sus defensores pues a enfrentar a los que no pensamos así. Pero bueno, entonces sí va a haber expulsiones. No, sí. Quien viola el estatuto pues se sujeta a la aplicación, pero esto ha sido siempre. ¿Cómo mantener entonces la unidad? Es un PRI, en este momento así lo veo, es un PRI fragmentado. ¿Cómo mantener unidad? ¿Cómo ser una oposición así y no poner en riesgo el futuro e incluso el registro del partido? Está en su mínima expresión. Bueno, nosotros hemos sido una oposición clara, ahora mismo lo somos con el tema de la Corte y también lo somos con otros puntos de tensión como lo de la Guardia Nacional. Sin embargo, el ciudadano ha decidido por un partido que nos tiene sumidos en una guerra, por un partido que nos tiene una inflación galopante, por un partido que está quebrado en el gobierno y lo veremos en los próximos meses. Hace unos días la señora presidenta electa decía que iba a disminuir el déficit, hoy le dijo el subgobernador del Banco de México que eso no era cierto, que no lo iba a poder hacer. Las oposiciones ganan cuando quiebran, desgraciadamente, los gobiernos, y entonces surge la otra opción, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Francia, o lo que vimos hace algunos años en Italia. Nosotros creemos que esa no es la opción, y seguiremos siendo esa oposición. Esperamos que la gente valore nuestra postura. Y lo que estamos viendo en otros partidos pues es esta parte de la tensión, de que muchos de nosotros ya no queremos seguir con esa alianza con las oligarquías, que no nos gusta el enfrentamiento de esos grupos del partido que encabezan a los compañeros de nosotros, como Aurelio Nuño, en contra de las profesoras y los profesores. A ver, déjame por último, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, déjame regresar a estas acusaciones. Al final decía Alejandro Moreno, no vamos a hacer tapadera de nadie, vamos a denunciar. ¿A quiénes? Bueno, Alejandro Moreno, ante las críticas de algunos compañeros que también ponían temas sobre la mesa, pues les hizo saber quiénes son. Y eso pues no debe preocuparnos. Es normal en las democracias. Lo que pasa es que el PRI se había mantenido como si fuera un partido del gobierno y no lo es. Pero yo insisto, y perdona que siga insistiendo en eso, el problema se está dando entre la ruptura de la postura neoliberal y la postura socialdemócrata de muchos de nosotros. Pero hay nombres, Rubén. Bueno, se han mencionado en estos días. Por ejemplo, a mí no me parece la posición de Aurelio Nuño en estos momentos. Pero él no es priista, ¿no? ¿Dónde? Él no es priista. No, pero opina como si lo fuera. Varias de las personas que ustedes han visto, pues realmente no son priistas. Ahora, en el caso de Dulce María, pues ella hizo afirmaciones y lo que sucedió fue que se le contestó. Ella decía que se habían tenido malos resultados y se le contestó diciendo que ella estuvo en una situación difícil también y que a ella se le ha dado apertura, como muchos de la gente, muchos de los que se están quejando, entre ellos Aurelio Nuño,
fueron candidatos hace unos días, ¿no? Y ahí no mencionaron nada. Es un silencio de ambas partes, Rubén, por eso lo decía yo, a ver, se quedaron 30 años callados con los temas, con estos dos temas fundamentales, que es el asesinato de Colosio y el Pemex Gate. No es exactamente así, algunos de los militantes del grupo que yo pertenezco, Sí. pues pidieron, por ejemplo, la salida del partido de aquellos expresidentes, y me refiero a Samuel Palma. ¿Estás hablando de Salinas, por ejemplo? Sí, eso sucedió hace pues, muchos años, ¿no? Pero son militantes del grupo, de la corriente a la cual yo pertenezco. Caray. Rubén Moreira, tendríamos tiempo todavía para platicar mucho de lo que es ahora el PRI. Te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. No, al contrario, espero que podamos volver a platicar sobre el tema de la Corte. Por supuesto, gracias. Gracias. Muy bueno.